Hola a todos, es un gusto encontrarnos el día de hoy en esta nuestra segunda clase de fonética. Primero que todo, quiero darles un caluroso saludo, decirles que son bienvenidos a este su curso, a este su proyecto de por fin aprender a hablar inglés de una forma clara, de una forma sencilla. Entonces, bienvenido y espero disfrutes y aprendas mucho el día de hoy. Bueno, como te comento, hoy es nuestro segundo día de fonética. En el primer día conversamos mucho, les comenté de qué se trataba el programa, pero también les asigné una tarea. Entonces vamos a empezar con esta tarea, vamos a mirar cómo te fue con este ejercicio. La idea inicialmente era, yo solamente te dejé las palabras, tú debías buscar su significado y establecer la pronunciación. Recuerda que la pronunciación se cierra entre paréntesis para que no se confunda con la parte de la escritura. Entonces, vamos a ver cómo te fue en esta tarea, vamos a ver si estuvimos de acuerdo, si tuviste de pronto algún inconveniente. Claro está que esta primera regla era casi que lógica. Recuerda que la doble E tiene un sonido como una I, pero es un poco más alargada. Recuerda que yo te la describí como un sonido un poco más continuo, tiene continuidad. Entonces la I la vamos a pronunciar un poquito más larga. Por lo tanto, árbol, la voy a escribir aquí al lado como si no la hubieses escrito acá. Tú dices tree, se alarga un poquito el sonido. No se siente mucho, pero sí se alarga el sonido. Dices tree, así se dice árbol, tree. Entonces, árbol se escribe con doble E, por lo tanto, tú ya sabes que la doble E suena como una I. Vamos con la segunda. La segunda palabra es el verbo ver, es un verbo y se pronuncia sí y le das un poquito de continuidad. Vamos con la siguiente, el verbo conocer, el verbo encontrarse, también tiene significado como sustantivo, como la reunión, meeting es reunión. Entonces ya sabes que como tiene una doble E, tú dices meet. Yo estoy exagerando un poco la alargación, tú dices meet, meet. No es tanto meet, sino meet. Un pedacito más largo. Listo, con el verde, color verde. Tú dices green, green. Deja que fluya natural esa parte. Con los dientes, aquí porque lo simbolicé con una D. Recuerda, no hemos visto esta regla, pero en el ejercicio anterior te comentaba que la TH es como una D, como una Z. No es tan fuerte como una T porque es un sonido dental. Entonces tú dices this, that. Por lo tanto, tú dices teeth. No dices teeth, sino dices teeth. Si tienes dudas aún con el fonema de la TH, no te preocupes porque en fonética, en una clase como hoy, vamos a conversar de cómo se comporta esta TH. Por el momento simbolicémosla como con un teeth, como con una D y una Z, para que tú sepas que es un vientico. Teeth. Dientes, en plural se dice teeth. Vamos con oveja, o también puede significar ovejas. En este caso, tú dices sheep, sheep. La SH es un poquito más suave, es como cuando le decimos a alguien que haga silencio. Shh. Entonces tú dices sheep. No es tanto como chip, no es esa tan fuerte como la que usamos en español. Bean. Vamos con bean. Este es un verbo en pasado participio, lo vamos a conocer en la parte gramatical. Yo he sido o yo he estado. Listo. Vamos con la siguiente. La siguiente significa brisa. Brisa, si la investigaste, significa brisa. ¿Y cómo la pronunciaste? Si la pronunciaste breeze, está muy bien porque tiene una doble E. Yo hago estos símbolos fonéticos, pero recuerda
que en el diccionario vas a encontrar otros que seguramente te den un poco más de información. De hecho, ahorita voy a hacer el ejercicio. Vamos a mirar, de pronto tú buscaste algunas palabras en Google Traductor, entonces vamos a mirar, eh, bueno, el significado que te dio, porque recuerda que hay palabras que sirven para diferentes funciones gramaticales. Una sola palabra puede servir para verbo, para sustantivo, pero lo que más me interesa de este ejercicio y de esta tarea que yo te dejé es que tú veas que en la parte inferior de un traductor siempre aparece entre paréntesis cómo se pronuncia. Y también lo podemos aprender a interpretar para mejorar en nuestra pronunciación. Entonces, ahorita hacemos el ejercicio para que tú logres ver cuáles son estos símbolos y cómo podemos interpretarlos. También vamos a ver la parte de la traducción, porque recuerda que la fonética también nos ayuda a conocer un poquito más de vocabulario. Listo, ya tenemos la palabra brisa. Vamos con la siguiente. ¿Cómo la pronunciaste? Cuéntame. Steer. Significa dirigir. Si la encontraste, significa dirigir, sería la traducción. Y como la pronuncias, en este caso es steer, steer. No es steer, porque el sonido en inglés aparece desde la S. Steer. Claro que como hay una R, puede haber ahí un matiz. Steer. Listo, vamos con la siguiente, que significa acero. Steel, acero. Ahora vamos con seek. Seek también es el verbo buscar. Para buscar tenemos varias opciones. Tenemos looking for, tenemos seek, search, tenemos varias. Vamos ahora con pies. Ya sabes que el sonido es un poco más alargadito, tú dices feet. Entonces vamos con la siguiente que significa semilla. Entonces tú dices seed, que es una semilla. Need es necesitar, es un verbo. La siguiente, mantener. Keep sería la pronunciación. Sentir, el verbo sentir, de ahí salen varias palabras. Feeling, sentimiento, feel. Claro que aquí hay como un maticito por la L que te voy a enseñar más adelante. Y la última que es abeja sería bee. Entonces recuerda, la idea del ejercicio era buscar el significado y también familiarizarnos un poco con la traducción y con la fonética que nos da el traductor o el diccionario. Recuerda que en el diccionario, si quieres ver la parte fonética, encuentras la palabra de la siguiente forma. Por ejemplo, tú estás buscando meet, buscas la palabra y al frente, entre paréntesis, te va a aparecer cómo lo pronuncias. Quiero que te familiarices. ¿Por qué te dejé esta tarea de investigación? Porque me interesa que te familiarices con la fonética que puedes encontrar en una palabra. Siempre cuando uno está estudiando inglés, debe conocer cómo va simbolizada la parte fonética. Por esa razón lo hicimos. Entonces, mira, te voy a mostrar lo siguiente. Vamos a escribir estas mismas palabras, las vamos a escribir aquí. Entonces, tenemos algunas palabras con doble E. Voy a mostrar acá. Bueno, yo estoy directamente en Google Traductor. Digamos que tú ingresaste a Google Traductor para hacer tu tarea. Las personas que lo hicieron desde un diccionario también está bien. Entonces, vamos a escribir, digamos, tú querías investigar qué era la palabra it. Esta parte es la que yo te digo que es la fonética, ¿sí ves? It. Listo, vamos con otra palabra que tenga una doble E, que seguramente este fue el ejercicio que tú hiciste. Vamos con el verbo soñar. Bueno, el verbo soñar no tiene doble E, es dream, pero con la E y la A. Vamos con una palabra que vimos acá, no hay problema. Vamos con el verbo ver. Listo, el verbo ver se escribe así y mira, aparece que la E se pronuncia así. Entonces, ¿qué te puedo decir sobre esto? Cuando tú veas, voy a ampliar un poquito la imagen para que te des cuenta de lo que yo estoy diciendo. Si tú ves una palabra que aplica la norma, normalmente vas a verle un sombrerito arriba. Y para mí es muy importante que aprendas a reconocer estos símbolos también. Entonces, mira, apareció
la E con un sombrerito. Quiere decir que la doble E sí la vas a pronunciar como una I. Vas a decir sí. ¿Por qué razón? Porque existen palabras a veces que son irregulares y si no lleva ese, como le digo yo, sombrerito, va a ser una palabra que no aplica al sonido que te estoy enseñando. Todo esto me interesa que lo conozcas, me interesa que tú veas que puede ser un verbo, que puede significar muchas cosas con respecto al contexto, de acuerdo al contexto en el que lo estás utilizando. Bueno, pero vamos muy bien porque hasta ahora estamos iniciando nuestra parte fonética. De la parte fonética, hace 8 días no hablamos mucho porque nos tomamos un gran espacio para hablar de la metodología del programa. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo te dije fue un tipcito muy sencillo. Lo único que te dije es que la doble E suena como una I. Sencillo. Entonces, si te diste cuenta, las vocales toman diferentes sonidos. Realmente lo que más debemos estudiar nosotros son las vocales. Por esa razón, cuando tú veas las vocales combinadas, tienen un sonido especial. Por ejemplo, la doble E suena como una I, ¿verdad? Que fue la que ya vimos. Por ejemplo, la E con la A también suena como una I. Esa la vamos a ver más adelante y vamos a ver más ejemplos. Solamente te estoy como dando una vista general. La W suena como una U. Por ejemplo, la A con la I suena EI. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Debemos estudiar, y aquí en el programa de fonética, ver cómo suena una vocal cuando está acompañada de otra. Siempre en inglés, cuando tú veas dos vocales unidas, van a generar un sonido distinto. En nuestra primer clase empezamos por el sonido doble E. Y así vamos a irlas viendo, ay, que cómo suena la doble O. Son tipsitos que te voy a enseñar. Entonces ya tenemos la primera regla que es muy sencilla, es una combinación en la que simplemente vimos que la doble E suena como una I. Seguramente la próxima clase vamos a ver cómo suena la doble O. Y así sucesivamente vamos a aprender muchas combinaciones porque en inglés hay demasiadas combinaciones de vocales, cosa que no pasa en español. Y estas combinaciones son las que a veces nos hacen equivocar al momento de pronunciar. Y recuerda que lo que yo quiero es darte todas las herramientas para tú, solo con ver una palabra, puedas identificar cómo la pronuncias. Listo, ahí vamos bien. Vamos con nuestra regla número 2. El día de hoy vamos a ver nuestra regla número 2, que es, yo creo que es la más importante. ¿Sabes por qué? Porque teniendo en cuenta esta regla, la vas a aplicar a todas las combinaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, observa muy bien. El primer día de fonética, yo te comentaba lo siguiente. Te comentaba que nosotros escribimos las vocales igual que en inglés. Compartimos las mismas vocales, se escribe igual, la A se escribe A, la E igual, todas se escriben igual, la O y la U, ¿cierto? Todas estas vocales se escriben igual que en español. La cuestión y lo que tenemos que aprender es que se pueden pronunciar de formas distintas. Entonces, es aquí en donde te voy a enseñar esta segunda regla que es súper práctica, pero aparte de ser súper práctica, la vamos a utilizar en todos nuestros módulos de fonética, así que pilas. Anota este cuadro que te voy a escribir a continuación. Entonces, mira acá. Tenemos las mismas vocales en escritura, ¿cierto? Pero resulta que esta vocal se puede pronunciar de formas distintas. En español no sucede esto, porque en español la vocal A siempre suena A, la E suena E, pero en inglés no sucede así. Vamos a tener un primer sonido al cual le vamos a llamar sonido cambiante, así le vamos a llamar porque realmente es el sonido que cambia. Entonces a este primer sonido le vamos a llamar sonido cambiante. Ven, lo escribo un poquito más pequeñito para que nos quepa. Recuerda que se va a llamar sonido cambiante. Sonido cambiante.
Lo llamo así porque es el que cambia, para que lo recuerdes. Y al número 2 lo vamos a llamar igual, sonido igual. Realmente lo que me interesa es que tú entiendas que hay un sonido que seguramente va a ser distinto y el otro que se parece mucho al español. Ok, ¿tú recuerdas el abecedario cuando nos enseñaban que A, B, C, D, E, F, G? Pues resulta que eso no era en vano. Lo que pasa es que a veces esos sonidos de esas vocales que aparecían ahí, las podemos utilizar en la cotidianidad, cuando hablamos en inglés. Entonces te voy a enseñar cómo funciona. Vamos a escribirle aquí sonido igual. Sonido igual o sonido cambiante. Listo, ya tenemos los dos conceptos. Ahora vamos a escribir. Ayúdame a recordar cómo suena la A en el abecedario. Recuérdalo. Ey, muy bien. Quiere decir que en algunas palabras que nosotros vamos a pronunciar, la A puede sonar como una ey. Es verdad, eso sucede. Por esa razón nos enseñaban el alfabeto, para poder aprender a pronunciar mejor. Entonces la A puede sonar ey o puede ser un sonido igual, por lo tanto suena A. La E, recuerda cómo la pronunciábamos en el alfabeto. A, B, C, D, E. Muy bien, la E en algunos contextos puede sonar como una I o puede sonar igual que en español. Acuérdate del abecedario. Tun, 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 I. Resulta que la I también puede sonar I o puede sonar igual que en español. La O suena como una O en el sonido cambiante, en el primer sonido que vimos. Y en el sonido normal, pues suena igual que en español. Y la U, pilas con la U, porque en un sonido abierto suena U, como music, unit, uniform. Pero la U, ven, la voy a poner de otro color para que tú, mejor dicho, no la olvides por nada del mundo. La U puede sonar como entre una A y una O. Realmente es un fonema que no tenemos en español, ese sonido igual. Es un sonido que nosotros es como si quisiéramos empezar a decir una A y terminamos diciendo una O. Son, sun, summer. También depende en el lugar que estés. Algunas personas tienden a pronunciarla más como una A, como una O, pero te vas a dar cuenta cuando realicemos nuestros ejercicios de listening que suena algo como summer, como si tu intención fuese decir una A, pero terminas diciendo una O. Summer. Esa es como lo que me ayuda a mí a recordar este sonido. Pero recuerda, si está siendo como muy compleja la explicación, podemos iniciar pronunciándola como una A. Entonces aquí va, mira, vamos a escribir el primer ejemplo. Tenemos el sol. Entonces, ah, o suena Sion o suena San. O bueno, también puede algunas personas son. Pero bueno, recuerda que nosotros lo vamos a usar más como una san, inicialmente como una a, y después vamos corrigiendo el que, la pronunciación. Entonces, es aquí donde te das cuenta que la U en algunos casos puede sonar IU o puede sonar A. Si tú te aprendes este cuadro, ya tienes muchas ventajas con respecto a la pronunciación. Porque cuando tú ves una A, puede sonar así o puede sonar así. Inicialmente, porque hay otros matices, hay otras cosas que vamos a ver en el paso de las clases. Ok, tú debes estarte preguntando, bueno, profe, yo ya entendí que las vocales suenan así. Ahora me gustaría saber cuándo aplico un sonido y cuándo aplico el otro. Pues bueno, es ahí donde viene la regla que te voy a enseñar a continuación. Y aquí te voy a enseñar lo que estamos viendo en general. Ok, entonces mira, tenemos aquí el cuadro que acabamos de hacer. Aquí puedes estar visualizando el cuadro que acabamos de hacer, en el que si te das cuenta, la A suena A o suena como una A. La E suena I o suena como una E. La I suena I o suena I. La O suena O o suena O. La U suena U o suena A.
Aquí el fonema lo puse distinto porque recuerda que es un fonema que no tenemos directamente igual a español. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta para poder aplicar esta regla, aquí va el secreto de toda la clase, así que ponle mucho cuidado. Para poder aplicar la primera regla, debemos tener en cuenta como la separación silábica de las palabras. ¿Sabes por qué separo las palabras por sílabas? Para que tú sepas si pronuncias, por ejemplo, de la A, o lo pronuncias A. La, casi siempre la primera parte es en la que cambia la vocal, casi siempre es la primera sílaba en la que cambia la vocal. Pero básicamente lo que yo te voy a enseñar es lo siguiente. Ponle cuidado. Aquí va la regla. Recuerda que las palabras te las puedo separar por sílabas. Nosotros separábamos las palabras por sílabas cuando estábamos pequeños. La profe nos decía casa, camisa, perro, y de ahí decían, no, que las palabras pueden ser monosílabas, pueden ser bisílabas, pueden ser trisílabas. Claro que en español esto era un poco más complejo porque era para ver si era hiato, diptongo, si tenía el acento, bueno. Nosotros aquí la separación silábica realmente no me interesa el concepto si es monosílabo, bisílabo. Lo único que me interesa es que tú sepas que a veces te voy a separar las palabras de acuerdo a su cantidad de letras, porque realmente entre la palabra es más larga, pues más separaciones va a tener. Listo. Por ejemplo, esa es muy cortica, no tiene separación. Pero digamos, la que está en la parte de arriba, la separé en dos pedazos. Entonces, ¿qué pasa? Te la voy a separar en dos sílabas para que tú inicialmente puedas entender cómo funciona la parte de las vocales en inglés. Casi siempre pasa así, mira. Casi siempre es la primera sílaba la que cambia. Pero bueno, ya te voy a enseñar qué es lo que debes hacer. Digamos, yo te acabo de entregar esta palabra y te la separé en dos partes, ¿verdad? Acabo de entregarte esta palabra. Y lo que me interesa es que tú me digas cómo se pronuncia. Entonces, para que tú sepas cómo se pronuncia, debes tener en cuenta la última letra de esa sílaba. En este caso, como la A es una vocal, cuando termina en una vocal, vas a aplicar un sonido cambiante, o sea, el sonido uno, ¿verdad? Pero si ves la segunda no terminó en una vocal. La segunda terminó en la consonante R. Y si tú ves que si la sílaba termina en una consonante, consonante, vas a aplicar el sonido 2, o sea, el sonido igual. Entonces recuerda, es muy fácil la instrucción. Pilas, concéntrate. Si tú ves que el pedacito o la sílaba que te di termina en cualquier vocal, la A, la E, la I, la O, de esa vocal, porque nos interesa saber cómo se pronuncia la vocal, de la consonante no estamos hablando. Esta vocal, ay, mira, terminó en vocal, entonces voy a aplicar el sonido uno. Mira, la A dice que suena EI. Entonces, por lo tanto, la primera sílaba debe sonar fei. En este caso, tienes que agregar el sonido cambiante. Entonces, tú dices fei. Listo, perfecto. Ya supimos cómo se pronuncia la primer vocal. Ahora vamos con la segunda. La instrucción nos dice que si terminan cualquier consonante, recuerda que las consonantes son todas aquellas que no son vocales. La B, la C, la D, la M, la N, todas las consonantes. Entonces tú ves acá, esa segunda parte terminó en una R y la R es una consonante. Quiere decir que la O suena igual. Toma un sonido 2 que le llamamos de hecho sonido igual para que tú recuerdes que es igualito. Entonces tú dices favor, favor. Recuerda, esta regla la puedes aplicar teniendo en cuenta si la sílaba termina en una vocal, voy a escribir acá una V grande para que lo recuerdes, vas a aplicar ese sonido a la vocal, porque es la que nos interesa, ¿no? Y si el pedacito, la sílaba que yo te separé, termina en una consonante, vas a aplicar el sonido igual
que en español. La única con la que debes tener cuidado es con la U. Recuerda que la U no suena exactamente igual que en español. Listo, vamos a hacer más ejemplos para que tú puedas eh, aplicar esta regla con facilidad. Te voy a dejar también una tarea sobre esto que estamos viendo, o seguramente la tarea puede ser terminar el ejercicio que estamos viendo. Entonces vamos a mirar algunas palabras. No sé, se me ocurre, voy a pensar en cualquier palabra. Ya sé, se me ocurrió la palabra piloto para poderte explicar, porque seguramente estas que estás viendo te las voy a dejar como tarea. Pero bueno, aquí vamos. Te voy a escribir la palabra piloto, te la voy a dividir en dos partes. ¿Mm? Te la estoy dividiendo en dos partes. Ah, tú ya solo con ver la palabra sabes. La vocal cambiante es la primera y la segunda es la palabra igual. Entonces, ¿cómo lo pronunciarías? Regresa a tu cuadro y mira cómo suena la I en un sonido cambiante. Regresemos juntos, pilas, mira. Entonces tú dices, bueno, miremos acá, la última letra es una vocal. Y si la última letra es una vocal, tengo que aplicar un sonido cambiante. Regresa acá y te vas a dar cuenta que la I suena ay. Entonces tú ya lo tienes todo, porque sabes que esta primer parte va a sonar pie. Pie. Listo, ya tenemos la pronunciación de la primera parte. Espérate, lo escribo en verdecito para que sepas que es la primera parte. Listo. Y la segunda parte termina en consonante. Suena igual. Entonces tú dices pilot. Pilot sería la pronunciación de esta palabra, ¿verdad? Recuerda, todo depende. Si la sílaba o el pedacito que yo te doy termina en una vocal, esa vocal cambia. Tienes que dirigirte al cuadro y mirar cuál es el sonido de esa vocal que está ahí. Y si termina en consonante, básicamente es igual. Hay una que sí no es igual. Mira, te la voy a escribir acá. Por ejemplo, si yo te hablo del bus, no escribí aquí bus, no. Entonces, significa lo mismo que en español, todo, pero la pronunciación cambia. Entonces, pilas. Esta palabra es tan corta que no tiene separación silábica, o sea, hasta ahí vamos. Entonces, mira, ¿en qué terminó? ¿En consonante o en vocal? Indícame. ¿Termina en consonante o en vocal? Ah, termina en consonante, pero recuerda que con la U debes tener cuidado, porque si termina en consonante, la U no tiene igual sonido que en español. Tú ya sabes que la U tiene un fonema especial, la cual es una A. Entonces, inicialmente vamos a decir vas. Ya vamos corrigiendo el sonido porque tampoco es una A, pero tampoco es una O. Vamos a ir trabajando en ese sonido. Vas, vas. Por el momento vas a decirme vas. Entonces, recuerda, el secreto está en la última letra del pedacito que yo te separé. Entonces, mira, bit, ah, terminó en T, queda igual. Ay, terminó en consonante, pilas con la U. La I, ay, solo está la I, es una vocal. Tengo que mirar cómo es el sonido abierto de la A. Entonces, te voy a dejar este ejercicio a ti para que practiques. Vas a hacerlo exactamente en este momento. ¿Por qué razón? Porque tienes media hora para practicar. De hecho, me interesa que tú primero pienses en el sonido, después digas, ¿y qué significa esa palabra? Te vas a Google Traductor o te vas al diccionario y mires qué regla fonética le pusieron para ver si tú puedes interpretar qué es lo que ellos nos quieren decir con respecto a sus símbolos fonéticos. Nosotros lo estamos haciendo de una forma básica, más sencilla. Realmente la fonética que nosotros estamos viendo son como unos tips para aprender mejor, pero te vas a dar cuenta que entendiendo cómo pueden sonar las vocales de acuerdo a las palabras,
va a ser mucho más sencillo cuando hablas, porque entonces ya no hay miles de opciones para pronunciar la A, hay dos, o suena A o suena EI, sencillo. Entonces esto te va a ayudar mucho a mejorar en tu parte de pronunciación, pero sobre todo también en lo que escuchas, en lo que entiendes. De hecho, hasta más adelante podríamos hacer un ejercicio en el que yo te digo la palabra y de acuerdo a lo que tú escuchas, escribes. La fonética es muy interesante. Te invito a conocerla. Esta separación, tú estarás diciendo, uy, no, pero me va a tocar separar siempre todas las palabras. Realmente esta separación no la vamos a hacer siempre. La vamos a hacer ahorita que estamos como iniciando el programa, porque ya después tú solamente con ver la palabra vas a darte cuenta que es así. Ejemplo, casi siempre las palabras que comienzan en una consonante y cualquier una consonante más cualquier letra tiende a separarse de ahí y sigue el resto. Por ejemplo, mira, eh, ay, sí, esa la tengo en la tarea. Bueno, te voy a ayudar con esta. Tú ves que yo escribo relajarse. Ah, mira, por ejemplo, te doy esta palabra, digamos así, sin separar. Entonces tú dices, es una consonante y es una E. Seguramente la separación está aquí. Y seguramente esa E suena I. Entonces tú dices, relax, porque es esta primera la que casi siempre cambia. Lo que pasa, te voy a contar una cosa. Lo que sucede es que la tonalidad en inglés se maneja así. Empieza fuerte en la primera sílaba y después baja. Entonces, esto hace que las últimas letras sean como mudas y que las primeras tengan más fuerza y sean las que cambian, como te estoy enseñando el día de hoy. Bueno, realmente son tantas cosas que quisiera compartirte con respecto a la fonética que tú en el transcurso del programa vas a ir identificando. Recuerda que mi finalidad es que tú sepas pronunciar de una forma fácil, que solamente viendo la palabra digas, ah, se pronuncia así. Es posible porque hay métodos para aprender de una forma sencilla. Por favor, toma nota sobre este ejercicio que te estoy dejando. Puedes tomarle, ya sabes, una captura desde el computador si estás y ejercicio, tarea. This is your homework. Esta es tu tarea. La tarea es primero mirar la palabra, decir, se pronuncia así, se pronuncia así. Primero mírala y pronúnciala. Después, date la oportunidad de conocerla. Vas a ingresar a Google Traductor y vas a decir, ah, esta se pronuncia así, la puedes hasta escuchar, yo te mostré cómo. Y significa esto. Y la siguiente clase de fonética quiere decir, de hoy en 8 días, vamos a iniciar desarrollando esta tarea. Espero de todo corazón que haya sido muy útil y que haya sido muy clara la explicación. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Bye bye.